Hola amigos y amigas de mi canal de YouTube Aguaga Design, sean todos y todas bienvenidos. Un saludo especial a todos los estudiantes que me siguen de las distintas obras educativas. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el uso de la función si, y la función o, que son funciones condicionales muy usadas para realizar cálculos lógicos que nos devuelvan un valor verdadero o un valor falso de acuerdo a los criterios de condición. Las funciones que vamos a estudiar, su sintaxis son, en el caso de la función si, se desarrolla una prueba lógica, que es la condición principal, y luego, en base a a la condición principal, se nos va a devolver un valor sí verdadero o un valor sí falso. Para la función y la función o trabaja en base a valores lógicos, por cuanto no importa la cantidad de valores lógicos que asignemos, siempre que se cumplan dependiendo de la función que estemos trabajando. Si es la función y o en la función y se cumple la función 1, la función 2 o cuantas funciones tengan. Es decir, o se cumplen o se cumplen. Se tienen que cumplir todas las condiciones para que la función y devuelva el resultado correcto. En el caso de la función o, no necesariamente se tienen que cumplir todas. O se cumple una, o se cumple la segunda, o se cumple una de cuantos valores lógicos nosotros tengamos ahí establecidos. Pasamos a un ejercicio de aplicación para trabajar el uso de las funciones condicionales si, la función condicional y la función condicional o. Para ello vamos a dar lectura a las condiciones de realización del ejercicio. En este caso nos piden calcular el promedio. Es una función bastante fácil, una manera en cómo establecemos el criterio a calcular. Igual, promedio, paréntesis, y seleccionamos el rango de celda que vamos a trabajar. Damos Enter y se nos calcula el promedio de ese estudiante. Hacemos hacia abajo, arrastramos hacia abajo la función y se nos calcula todo automáticamente. Luego tenemos el estado académico. ¿Cómo se calcula el estado académico? Para ello definamos la función, describamos la función sí. La función sí trabaja en base a una prueba lógica, al valor, sí verdadero de la función y al valor sí falso de la función. Entonces, dice, se obtiene en base a un promedio mayor o igual a 70 puntos. La prueba lógica va a ser mayor o igual a 70 puntos. Mayor o igual a 70 puntos. El valor sí verdadero es que el estudiante tiene que estar aprobado y el valor sí falso es que el estudiante va a estar condicionado. Para ello, entonces vamos a traducir esa función en la manera en cómo se escribe la sintaxis. Igual, sí, y mi prueba lógica, si pueden observar, la misma función va dando la estructura de la sintaxis. La prueba lógica va a ser que el promedio sea mayor o igual a 70 puntos. Si esta prueba lógica se cumple, entonces el valor sí verdadero va a ser aprobado. Pero si no se cumple, el valor sí falso va a ser condicionado. Cerramos paréntesis. Y al dar Enter podemos observar de que este estudiante sale aprobado porque tiene un promedio mayor a 70 puntos. Arrastramos la función y podemos observar cuáles son los estudiantes que están condicionados por no cumplir con un promedio mayor o igual a 70 puntos. Lo mismo pasaría con el estado disciplinario. El estado disciplinario dice que va a estar aprobado si tiene un o menos de uno o menos de un reporte, o sea que no tenga, y condicionado si tiene más de dos. O sea que la prueba lógica en este caso va a ser
menor o igual a 1 y va a estar aprobado si cumple y condicionado si no cumple. La misma función sí, igual sí, paréntesis, y la prueba lógica entonces ahora va a ser con el reporte disciplinario. Si el reporte disciplinario es menor o igual a 1, entonces el valor sí verdadero que quiero que me devuelva es que el estudiante aparezca aprobado. Si no cumple con esa condición, entonces que el estudiante quede condicionado. Cierro paréntesis. Y acá el estudiante está aprobado porque tiene un reporte disciplinario. Así está descrita la función, menor o igual a 1. Arrastramos la función y podemos observar que en este caso este estudiante tiene 8 reportes, está condicionado, 4 reportes, 3 reportes, 10 reportes, 3 reportes. Entonces, solamente van a estar aprobados aquellos estudiantes que cumplan sí o sí con esto que está acá. El rendimiento general tiene una característica diferente. Si leemos, dice, se obtiene en base al promedio. Ok, entonces vamos a definir que la prueba lógica va a estar en base a un promedio y varios criterios de selección. O sea, si el estudiante, aquí nos está diciendo la misma condición, nos está diciendo, si el estudiante tiene nota mayor o igual a 90, es excelente, mayor o igual a 80, bueno, muy bueno, mayor o igual a 70, bueno, y reprobado si tiene notas menores o igual a 70. Esto va a estar calculado en base al promedio también. Entonces, tenemos por acá 1, 2, 3, 4 criterios que nos van a hacer cumplir las pruebas lógicas cuantas veces sea necesario usar la función sí. Entonces ponemos igual, sí, paréntesis. Mi primera prueba lógica es, si el promedio es mayor o igual a 90, entonces el valor sí verdadero, en este caso, va a ser excelente. Excelente. Pero no vamos a pasar al valor sí falso, porque tenemos que condicionar los otros criterios. Entonces, pero sí, nuevamente la función sí, promedio es mayor o igual a 80, entonces el estudiante es muy bueno. Pero sí, vamos con el tercer argumento, sí, paréntesis, el promedio es mayor o igual a 70, entonces el valor sí verdadero que me va a devolver es que el estudiante es bueno. Como ya no tengo otro criterio, otro argumento después de establecer el estudiante reprobado, entonces pongo, de lo contrario, ya no tengo más opción, si no cumple que es excelente, que es muy bueno y bueno, de lo contrario, el estudiante queda reprobado. Y vamos a cerrar la cantidad de paréntesis de acuerdo a la cantidad de funciones sí que hayamos abierto. 1, 2, 3. Cerramos y en este caso podemos observar que el valor que nos devuelve es bueno porque está dentro de la selección que nosotros establecimos ahí, que está dentro de bueno. Entonces podemos observar que solamente un estudiante tiene un criterio de selección excelente. Bueno, 2, este de 96.25. Ahora lo que vamos a hacer es a calcular la sección de beca. Para calcular la beca, definimos por acá. Se calcula en base a un promedio mayor o igual a 90 puntos. Y si cumple con 0 reporte disciplinario y 0 acta. Entonces, en este caso vamos a trabajar una función y también la vamos a condicionar. Para ello, venimos en la sección de beca y establecemos igual sí. Luego vamos a poner la función y, paréntesis. La función paréntesis la voy a dejar, la función y la voy a dejar contemplada ahí. Luego regresamos a establecer sus valores lógicos y entonces vamos a poner que la función que va a hacer mi papel de prueba lógica, si se cumple lo que voy a poner acá,
entonces el estudiante dice que va a tener beca. El estudiante va a tener beca. Si no cumple con la prueba lógica que voy a poner acá, entonces que me devuelva un valor vacío, o sea, 0, un valor en blanco. Ahora, para que el valor sí verdadero y el valor sí falso se cumplan, necesito condicionar la función y que va a jugar mi prueba lógica de la función sí. Entonces dice, beca, si el estudiante tiene un promedio mayor o igual a 90 puntos. Entonces, dentro de los paréntesis de la función y ponemos, si el promedio es mayor o igual a 90 puntos y, por acá tiene, si cumple con 0 reporte disciplinario, o sea acá, y reporte disciplinario es mayor, es igual a 0 y las actas también es igual a 0, es decir, que no tenga ninguna. Entonces, la lectura de la función E igual si el promedio es mayor o igual a 90, si no tiene acta y si no tiene reporte disciplinario y si no tiene acta, entonces que el estudiante tenga beca. Si no cumple una de estas, entonces el estudiante va a estar vacío, sin beca. Al dar Enter, puedo observar que queda vacío. ¿Por qué? Porque ciertamente se cumple el valor sí falso. Significa que este estudiante tiene un promedio de 79.25, o sea que no cumple el primer argumento de la función y. Luego, tiene un reporte disciplinario y aquí está condicionado en 0 y también tiene un acta. Miremos qué pasa con los demás estudiantes. En este caso, solamente este estudiante tiene una beca. ¿Por qué? Porque tiene una nota mayor o igual a 90, no tiene reporte y no tiene acta. O sea, los 3 argumentos de la función y se cumplen. ¿Por qué este estudiante que tiene un promedio de 96 no cumple? Porque tiene reporte disciplinario de 10 y no tiene acta. Es decir, cumple esta, pero no cumple esta. Entonces, la función y, que juega el papel de prueba lógica en la función sí, tiene que cumplir sus 3 argumentos que están acá condicionados. Si yo le pongo un reporte disciplinario igual a 0, entonces este estudiante automáticamente obtiene una beca. Ahora, para calcular la condición actual del estudiante, vamos a trabajar esta sección que dice, si el estudiante tiene un promedio mayor o igual a 70 y reportes menor o igual a 2 o acta igual a 0, entonces, evidentemente vamos a trabajar una función y, pero también una función o dentro de una función sí. Entonces, ¿cómo traducimos esto? Una función o significa que me está diciendo que el estudiante tenga actas, está por acá, actas, aquí está, que el estudiante tenga un acta igual, función O. Entonces dice que el acta, que la cantidad de reporte sea igual menor o igual a 2, me está diciendo que la cantidad de reportes sea menor o igual a 2 y que también tenga las actas, que las actas sea igual a 0. Eso es lo que me está diciendo la función O. Es decir, o se cumple la cantidad de reporte o se cumple la cantidad de actas. Una de esas dos se debe de cumplir para que se cumpla la función O. Ahora, la función I va a estar condicionada en base al promedio, o sea, que el promedio de este estudiante tiene que ser mayor o igual a 70 puntos. Para ello, el valor sí verdadero me tiene que devolver que el estudiante, si aprueba
esas condiciones de la función I-O, entonces va a seguir gozando de matrícula, pero si no, entonces va a estar retirado. ¿Cómo traducimos esto en una función? Analicemos. Primeramente nos pide, vamos a establecer la función sí, igual sí, paréntesis. Entonces, acá en la función sí, luego la función sí, vamos a establecer la función y, que es o se cumple, no tiene de otra. Esto se tiene que cumplir. Entonces, si el promedio, bueno, por acá, perdón, sí y igual, si promedio es mayor o igual a 70, aquí nos dice mayor o igual a 70, y o, vamos con la función la cantidad de reporte disciplinario es menor o igual a 2, y también que la cantidad de actas sea igual a 0, cerramos la función o y cerramos la función y. Entonces, ahora vamos al valor sí verdadero de la función sí. Significa que todo esto que nosotros hemos escrito acá hace referencia a la prueba lógica de la función sí. Entonces, el primer valor sí verdadero que queremos que nos devuelva es que el estudiante, si cumple con eso, esté más o goce de matrícula. Si no cumple, entonces que el estudiante quede retirado. Cerramos paréntesis, enter. ¿Qué sucede? Analicemos la función. Dice, la función y se cumple o se cumple, no queda de otra. Tiene que cumplir que el promedio sea mayor o igual a 70. Aquí, en el caso de la función o, hay dos opciones. O se cumple una o se cumple la otra. No importa que una de las dos no se cumpla. Con que una se cumpla y el resultado de la función o, en combinación con la función y, va a devolver un resultado del valor sí verdadero y si no se cumple, un resultado del valor sí falso. Al jalar la función, entonces tenemos por acá cuántos estudiantes están gozando de matrícula y cuántos están retirados. Analicemos un poco esta situación. Por ejemplo, si este estudiante tiene matrícula, miremos que tiene matrícula, entonces tiene un promedio mayor o igual a 70, o sea que sí cumple, tiene reporte disciplinario 0 y la condición era menor o igual a 2. O sea que si yo aquí le pongo 2 reportes disciplinarios, no pasa nada, no varía. ¿Por qué? Porque en primera instancia estaba cumpliendo ambas, pero ahora no cumple esta, pero sí cumple esta. Podemos ver por acá, no cumple la cantidad de reportes, bueno, cuando tenía 0, y ahora cumple la cantidad de actas. Pero si le ponemos por acá que tampoco cumple la cantidad de actas a un valor 1 y el promedio le reducimos por acá a 50, entonces podemos observar que no cumple ni el promedio, ni la cantidad de reporte, ni la cantidad de actas. Aún yo ponga esto en 0, el estudiante va a quedar de esa manera retirado. Si yo modifico su valor por acá, el estudiante queda matriculado porque aprueba el promedio y aprueba la cantidad de reporte disciplinario o de actas. Aún yo modifique esta, queda matriculado porque cumple esta, aunque no cumple esta otra. Muy bien, amigos, muchísimas gracias por su atención. Espero haber aclarado un poco sus dudas. Si aún quedan un poco de dudas, lagunas, preguntas, por favor háganmelo saber en los comentarios que yo les estaré dando respuestas. De igual manera, este archivo se los pondré en la descripción del video para que lo tengan como ejercicio de práctica. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Recuerden suscribirse, darle like, compartir y comentar. Ha sido un placer para mí compartir con ustedes. Hasta la próxima.